Bueno, tenemos primero que nada que separar las cosas, ¿no? Hay un mandato de la Suprema Corte de Justicia para reconocer un derecho. Eso es un tema que la Cámara, el Congreso de la Unión tiene que regular. Aquí el tema es cómo se regula. Creo que ese es el gran tema. Habrá que analizar de manera muy cuidadosa este dictamen para ver si cumple con el mandato primero que nada, y sobre todo creo que es un tema también muy importante que el Congreso mexicano y la Cámara de Diputados, en el momento que analice, y la Cámara de Senadores también lo tendrá que hacer, es valorar este tema en todas sus vertientes. Por un lado, si hay un mandato de la Corte, hay un reconocimiento de los derechos de las personas que acudieron a la Corte para demandar que se les reconozca este derecho, pero por otro lado también hay una realidad en el país que también debe atenderse, que tiene que ver con el consumo, y ese tema también tenemos que atender a cuáles son las políticas públicas que están implementadas por el Estado mexicano para atender el tema de las adicciones, sobre todo en jóvenes, niños y adolescentes. Es un tema que también creo que no puede analizarse de manera separada, tiene que también haber una propuesta de políticas públicas, de atención, de presupuesto, de recursos. Entonces yo creo que tenemos que atender todas las vertientes, no solamente una. Por ello creo que tanto las comisiones de justicia, por un lado, que tienen que ver con este mandato de reconocimiento de derechos, como la de salud, que tendría que atender justamente el tema de las implicaciones y el tema que está alrededor del acceso de jóvenes, de niños y adolescentes a estas sustancias. Tendremos que ser muy cuidadosos en no solamente atender este mandato, sino también establecer políticas públicas en materia de adicciones. Eso es un tema de salud, por eso yo insisto que tenemos que ver las dos vertientes, el tema de salud pública, que tiene que ver justamente con este mandato que nosotros tenemos que atender, el tema de cómo se regula, el tema bajo qué parámetros se hace esta regulación, y aunado a ello también las políticas públicas de atención y de prevención por lo que esto pudiera traer como consecuencia, y que lo vemos ya, o sea, lo vemos ya hoy, que no hay esta que la legislación es más restrictivas, vemos cómo el consumo ha aumentado muchísimo. Entonces son dos cosas que tenemos que atender. Por una parte muy importante es el tema de prevención, por otra parte es el tema de regulación, y ese creo que es un tema muy integral, que además tiene que agotar varios aspectos, revisar incluso otros modelos que han funcionado de manera internacional. Creo que eso es un tema, cómo se ha abordado el tema por los países que han marchado a la regularización, cómo lo han abordado, bajo qué parámetros, cómo han cuidado el tema, porque creo que es un tema fundamental, cuidar a la juventud, cuidar a los niños, y atender estas demandas que también son fuertes, ¿no? El tema del uso lúdico ya está determinado por la Corte, ese no es un tema ya de discusión, más bien el tema es de la regulación y el tema de atender también políticas públicas de prevención. Sí, es muy importante que se tengan los recursos suficientes para atender la problemática, no solamente, les digo, el tema del uso lúdico y medicinal, que ya está determinado por la Corte, sino también cómo atender el factor que implica un problema ya de salud pública para las y los mexicanos. En ese tema también tendrá que haber una previsión presupuestal, y no sé si el dictamen que se está analizando hoy en el Senado lo tiene. Entiendo que ayer todavía quedó pendiente la discusión en lo particular, entonces también estamos muy pendientes de cómo finalmente el tema concluye en el Senado.